todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta. El día de hoy vamos a tocar un tema que a Ale y a mí nos encanta porque ha sido parte fundamental entender este concepto en nuestra transformación personal y en nuestro camino espiritual. Y es la diferencia entre la autodisciplina y la confianza, el fluir, el soltar, el aceptar y el dejar ir. Siempre nos han enseñado desde que somos muy pequeños que necesitas un montón de autodisciplina para alcanzar tus metas. Y creo que Ale y yo hemos sido el perfecto ejemplo en el que siempre teníamos las mejores notas en el colegio, éramos capitanas de básquet, de vóley, todo lo que sea que teníamos que hacer lo hacíamos. Y siempre había esta... Nunca fui capitana. Bueno, pero siempre había esta autoexigencia y claro, uno llega y cumple sus metas y alcanza muchísimos resultados a través de lo que la doctora Angela Duckworth le llama el grit, que eso Ale nos va a explicar un poco. Sí, hace 6 años, Angela Duckworth, que es una psicóloga súper famosa, sacó este libro con todas sus investigaciones y research sobre grit, que es como esta autodisciplina. Y fue súper chévere y es súper chévere su research porque lo que hizo fue que desafió todas las nociones que hasta ese entonces la ciencia tenía de que el IQ o el coeficiente intelectual era el mayor predictor de éxito académico o éxito profesional. Y lo que ella dijo es que no es necesariamente el coeficiente intelectual, es lo que probó con su research, sino que en verdad la autodisciplina o el grit es lo que más te ayuda a alcanzar esas metas y alcanzar los objetivos. Y es esa persistencia y pasión por lograr cierto objetivo y la disciplina de hacerlo constantemente para poder alcanzarlo. Entonces, cuando este libro salió, yo me acuerdo hace 6 años que lo leí y solamente me emocionó demasiado porque me veía a mí en ese libro. Y decía, wow, al fin una validación de que el trabajo constante y la disciplina dan frutos y dan resultados. Es verdad, si tú eres autodisciplinado vas a conseguir resultados externos y vas a conseguir tal vez éxito académico, vas a conseguir correr una maratón. Si necesitas disciplina para ese tipo de objetivos. Pero justamente lo que Van y yo estábamos hablando y por eso quisimos grabar este episodio es que aunque la autodisciplina te ayuda a conseguir objetivos, también hay un lado oscuro de la autodisciplina. Y es que no necesariamente te ayuda a tener mayor satisfacción en tu vida. Y no necesariamente te ayuda a ser feliz. Y menos si estás pasando por un momento duro o si tienes depresión, si sufres de ansiedad crónica o algún problema de salud mental o simplemente si eres una persona que te exiges demasiado, hay un punto en el que la autodisciplina no te ayuda a tener una vida más plena y una vida mejor. Entonces justamente esto queremos explorar en este capítulo. Me encanta esa introducción, Ale, y yo creo que a mí el primer libro que me introdujo a este concepto de relajarte, de fluir, es ¿te acuerdas que en la San Francisco, que es una universidad en Quito, había una clase que era obligación, que se llamaba autoconocimiento? Y claro, era súper raro, muchos decían, ¿por qué nos hacen que tomemos una clase que se llama autoconocimiento? Y nuestro profesor nos dio un libro que se llamaba el Tao Te Ching. Y en este libro hablaba muchísimo del Wu Wei o la no acción. Entonces esto es una parte de la filosofía taoísta de que muchas veces la mejor opción es no hacer, la mejor opción es soltar, la mejor opción es fluir. Y cuando se tratan de temas espirituales, de temas de conexión personal profunda y de sanar cosas, muchas veces este es el camino, pero es el último camino que pensamos. Entonces antes de soltar y surrender, como le dicen muchos sabios y filósofos, queremos hacer más cosas, poner como una cosa más a la lista de cosas que hacer para sentirnos mejor. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que muchas veces cuando estamos en un estado de salud mental, como Ale dijo, ansiedad o depresión, o no solamente eso, sino que te sientes demasiado estresado también,
lo que necesitas es relajarte y volver a ese estado de fluir con la vida, a ese estado de sentirte tranquila, bajar las hormonas del estrés. Entonces, es como que yo siempre pensaba, y justo le estaba contando a Lale esta metáfora, en coaching usamos muchísimo que tú, cuando quieres llegar a algo, tienes que darte cuenta qué es lo que estás cargando. O sea, para llegar como que a cualquiera de tus metas, lo primero que tienes que hacer, te hacen la pregunta, ¿qué tienes que dejar? O sea, ¿qué tienes que dejar ir? Y es una pregunta súper importante porque mucha gente que se siente aplastada por las presiones externas, por las expectativas, por lo que tiene que hacer, es como estar cargando con un peso súper fuerte encima de sus hombros. Entonces yo a veces escucho personas que me dicen, Panes, que no sé qué hacer, hago ejercicio, como saludable, medito, he ido a coaching, estoy con la psicóloga y no me siento bien. Y es una frustración de que he hecho todo lo que puedo hacer y no me siento bien. Y mi pregunta muchas veces es, ¿y por qué no solo sueltas todo? ¿Y por qué no te hablas bien? ¿Y por qué no simplemente descansas cuando no tienes energía? Y es como un shock porque muchas veces nos han enseñado que tenemos que hacer cosas para sentirnos bien. Entonces yo justo escuché una metáfora de un maestro espiritual que me encanta que se llama Reverend Michael Beckwith. Y él dijo que nosotros ya nacimos con la felicidad, con la livianez que necesitamos. Vinimos al mundo con todas esas características que tanto buscamos como adultos, ¿no? Volvernos a sentir en paz, livianos, felices. Y con la vida simplemente nos vamos olvidando de cómo, pero esas ya están ahí. Entonces la respuesta no es hacer algo más, sino sacar. Entonces esta metáfora que es la que yo le estaba contando a Ale es como que si tú estuvieras todo el tiempo con globos de helio en tu espalda. Y los globos de helio están ahí porque tú, para ayudarte, para ser más liviana, para impulsarte, y esos ya los tienes. Pero tú estás con una mochila llena de piedras y cada vez quieres ponerle una piedra más, un estrés más, una cosa más a tu lista de cosas que hacer. Y muchas veces la respuesta es soltar esa mochila, asentarla en el piso y simplemente dejar que esos globos te empiecen a elevar poco a poco, ¿no? Entonces tiene mucho más que soltar y dejar de hacer que ponerte una cosa más en la lista. Me encanta esa metáfora y creo que las metáforas son súper poderosas para ayudarnos a entender tal vez un concepto un poco más complejo, un poco más no tan directo y lo hace muy fácil de acordarse de eso. Entonces, gracias por esa metáfora. Eso a mí me hace acuerdo de lo que en psicología se conoce como el efecto de Miguel Ángel, que es justamente, bueno, esto es lo que dicen, que Miguel Ángel cuando estaba haciendo el David, esta escultura súper famosa, o en todas sus esculturas, la gente le preguntaba, ¿cómo haces para crear algo tan hermoso? Y él lo que le decía siempre es, yo no estoy creando nada, el arte ya está ahí, lo único que yo estoy haciendo es quitando el exceso de la piedra para dejar que su esencia salga. Y esa es la esencia que yo creo que nos permite ser libres, nos permite estar, como Vane, tú dices, impulsadas con ese helio, ser más livianas, pero esa esencia no necesita que le pongan más cosas de encima o que hagan más cosas. Esa esencia necesita simplemente salir. ¿Y cómo sale? Quitando mucho bagaje, quitando muchas cosas, muchos pensamientos, la forma en la que nos hablamos, etcétera. Entonces, además es un tema súper interesante para Van y para mí, porque yo creo que las dos pasamos por momentos súper difíciles en donde no sabíamos hacia dónde ir, ya no sabíamos qué más hacer. Todo lo que hacíamos no nos funcionaba para ganar más felicidad, más tranquilidad, más paz. Y yo creo que fue un momento en el que fue como, en verdad no hay nada más que hacer. ¿Y qué tal si probamos soltar? ¿Y qué tal si probamos confiar? Y eso es una cosa que quería hablar. La confianza es clave en este proceso. Es confiar en que hay cosas que simplemente no están en tu control y hay una inteligencia mucho más grande que todos nosotros haciendo que las cosas fluyan. Y a veces nosotros somos nuestro mayor obstáculo y no dejamos que esa energía fluya. Entonces, ¿cómo podemos soltar, confiar en el proceso y ya no ponernos más to-dos y más cosas que hacer? Y eso también me lleva a otro punto que quería tocar,
que es que cuando alguien está en ese lugar súper triste, en ese hueco, en donde en verdad está batallando, no ve el lado positivo de la vida, lo que menos ayuda en esos momentos, y yo creo que esto lo hacemos mucho de corazón, que una amiga nos dice, mira, es que me estoy sintiendo así, y lo primero que queremos hacer es darles una solución y decirles, pero es que trata de hacer más ejercicio, trata de comer mejor, como eso ayuda un montón. Siempre viene desde un buen lado, pero eso de decir qué hacer nunca ayuda. O sea, muy pocas veces ayuda, porque lo que la persona necesita es ser escuchado, ser entendido y tener a alguien que le diga, estoy aquí, ¿cómo te puedo ayudar? No pasa nada. Tienes todo el derecho de sentirte como te sientes, como no pasa nada, no tienes que hacer nada más. Siente, no le huyas. Y yo creo que esa es la lección más importante. No decir, mira, empieza a hacer esto, sino no pasa nada. Puedo ser la persona que te ayuda a pasar por este momento, pero siéntele. Siéntele, siente esa tristeza. No todos los días tienen que ser perfectos, no todos los días tiene que salir el sol y no todos los días tienes que sentirte extremadamente motivada. No hay nada que tengas que hacer. Y eso quita un peso increíble de los hombros de alguien que está batallando por sentirse mejor. Entonces también les invito a que cuando una amiga o un familiar esté en esa posición, ustedes simplemente con presencia escuchen y traten de no dar consejos ni añadir algo más que hacer a esa lista, porque probablemente las personas ya lo están haciendo y lo han estado tratando de hacer. Me encanta ese consejo y creo que es algo que nos hace mejores personas para estar ahí para cualquier persona que esté pasando por algo así, un familiar o un amigo o nosotros mismos. Y eso aplica, ese es un punto que quiero poner también, de cómo nos hablamos a nosotras mismas. Porque no es solamente qué harías con tu amigo, sino también qué tanta presión te estás poniendo a ti. O sea, qué tan feo te hablas, qué tanto te sientes mal si no pudiste hacer ejercicio, si te sentiste cansada, qué tan mal te sientes por sentirte mal, que no ayuda porque simplemente lo único que necesitas es relajarte y saber qué va a pasar, tener la confianza. Y eso de la confianza, Ale, creo que es un punto tan clave. O sea, creo que es una mezcla entre valentía y confianza. ¿Por qué? O sea, tener la valentía de sacar esas piedras que estamos cargando no es fácil, porque las piedras se vuelven parte de nuestra identidad. Y son piedras que muchas veces cargamos pensando que son importantes. Entonces, por ejemplo, tú cargas la piedra de tu mamá y tu papá, de cómo piensas que ellos quieren que tú seas. Expectativas, que todos la cargamos. Entonces hacemos y dejamos de hacer cosas porque tenemos pánico de romper el vínculo con nuestros padres, con nuestras personas queridas. Eso es algo que todos los seres humanos tenemos muchísimo miedo y hacemos y dejamos de hacer por miedo a decepcionar, a romper un vínculo. La buena noticia es que los vínculos de amor no se rompen, y esa es la verdad. Tu mamá, tu papá no te van a dejar de querer por lo que hagas o dejes de hacer. Puede haber cierto periodo de decepción, puede haber cierto periodo de alejamiento, pero tarde o temprano el amor desde la libertad siempre regresa y siempre está presente. Entonces eso es algo que uno tiene que ir entendiendo y sabiendo que tiene que enamorarse con el proceso de quitar esas piedras para estar más liviano y que vale la pena. Por más que te tengas que enfrentar a miedos que parecen muy reales en el momento que los estás viviendo. Pero del rato al rato, cuando confías, sueltas y confías en Dios, en la vida, en tu mejor versión, la vida te sorprende de maneras que nunca te esperabas. Y eso es algo que a mí me pasó y me encantaría contar esta historia de los últimos años. Yo era una persona demasiado perfeccionista, completamente extremista, quería controlar absolutamente todo. Y cuando regresé a Ecuador después de trabajar en Nueva York, me sentía súper perdida, súper desorientada. Y nada, quería controlar y luego me di cuenta que por ahí no era y aprendí a soltar, aprendí a dejar. Pero lo que más me costaba, Ale, o sea, mi miedo más grande, porque yo toda la vida amo estudiar. Con mi vida es una pasión demasiado grande que tengo, aprender a estudiar. Y lo que más me costó al decir voy a soltar porque me tengo que trabajar a mí misma, enfocarme en mí,
A veces es parar lo que estás haciendo, a veces es parar el trabajo, a veces es tomar medidas que necesitas. Pero lo que más me costaba era decir, si yo paro, nunca voy a poder llegar a donde quería llegar. Porque nadie va a entender que yo paré y tuve que soltar y tuve que dejar ir. Nadie me va a entender. Los trabajos me van a decir, ¿qué hiciste por 1 año y medio, 2 años y medio, 3 que me tomó todo este camino? ¿Qué hiciste todo este tiempo? Y si yo les respondía, estaba trabajando en mí, se te ríen. O sea, tienes ese miedo que te digan que, o sea, no es una respuesta válida en el mundo 3D, en este mundo en el que la autodisciplina es la reina de todo. Entonces, al aprender eso y soltar esas piedras, bueno, una de esas era la piedra de, es que tengo que llegar más lejos, tengo que hacer esto. Solté todo y aprendí a confiar. Y dentro de todo ese proceso, que claro, eran estos miedos más grandes míos, empecé a entender y me gusta mucho porque es justo el doctor, siempre digo Dr. Reverend porque tiene demasiados títulos, pero el Reverend Michael Beckwith te explica que la transformación espiritual tiene 4 etapas de conciencia y yo ahorita looking back veo que me pasó eso. Y la primera es esta conciencia de víctima que él dice, ¿no? Y al principio es uno dice, es que porque a mí nunca voy a salir de este hueco, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo, y sientes que todo el mundo está en contra tuyo. Un rato que aceptas, y aquí lo mejor que puedes hacer es aceptar radicalmente cómo te sientes. Lo que dijiste tú, no hay nada más que puedas hacer. Simplemente suelta y acepta que estás pasando por este momento y eso es lo único que puedes hacer. La siguiente etapa es la etapa de la conciencia de manifestador, en la que te empiezas a dar cuenta que no eres víctima de tu vida, sino que tú puedes ir poco a poco haciendo diferentes acciones desde la paz. Una vez que tienes espacio, van viniendo ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me empezó a interesar demasiado todo el tema de sostenibilidad, de conservación de bosques, naturalmente. Entonces es ir paso por paso y etapa hacia lo que te va naciendo desde la emoción, desde el corazón. Entonces empiezas a construir y a manifestar ciertas cosas, ¿no? Y me pasó mucho que en esta etapa también yo justo apliqué porque quería hacer una maestría a una universidad que siempre fue mi sueño. Y me dijeron que no la primera vez. Y como yo ya había evolucionado de esa etapa de sentirme víctima, dije, no me importa que me hayan dicho que no. Yo igual voy a seguir en este camino de conservación de bosques, me metí con más ganas, hice todo lo que tenía que hacer y volví a aplicar. Y después de eso viene esta parte de la conciencia del canalizador, en la que ya las cosas no salieron como pensaste, puede ser, pero ya no tienes esa conciencia de víctima. Entonces, no dejas que las circunstancias externas, sea un no, sea algo así, te vayan afectando demasiado. Entonces, luego empiezas a canalizar cosas, dices, lo que tenga que venir a través mío, lo que tenga que venir. Y sueltas, te relajas, dejas ir, confías y aceptas radicalmente que lo que sea que esté pasando en tu vida es lo que tiene que pasar. El momento en el que haces eso, se empieza a abrir una energía que estaba ahí siempre, pero que tienes que pasar por todos estos periodos para sentir que a través tuyo están pasando cosas. Y esto, obviamente, en cada etapa de tu vida son diferentes. Por ejemplo, en tus relaciones puedes estar en conciencia de víctima, pero en la parte profesional o en la parte de propósito puedes estar en conciencia de canalizador. Entonces, depende también, hay diferentes áreas en tu vida y no en todas estás en los mismos niveles. Entonces, no es un proceso lineal, es un proceso completamente como individual cada etapa. Y al final es la etapa, la conciencia del ser, en la que simplemente todo se va activando, pero ya no desde la necesidad de controlar, es que esto tiene que pasar, simplemente pasan las cosas que tienen que pasar. Y 1 año después que volví a aplicar a las maestrías, me aceptaron, no a una, sino a 2, de que eran mis universidades del sueño. Y ahí es cuando yo dije, que bestia, tanto miedo que tuve, tanta resistencia que tuve al principio de trabajar en mí, de entender estos procesos, de tener estas herramientas de desarrollo personal que me han ayudado tanto, tuve tanta resistencia y en verdad en este punto de mi vida estoy exactamente donde tengo que estar, con menos estrés y fluyendo muchísimo más. Y todos mis miedos, que eran miedos súper grandes, ni siquiera eran reales, no eran reales en este caso. Entonces eso también te demuestra que muchas veces cuando estás en la primera etapa en la que tienes que soltar, todo parece enorme y todo parece que no tiene salida, pero te juro
y yo puedo decir por mi propia experiencia que hay luz al final del túnel y no tiene que ver con más esfuerzos y no tiene que ver con soltar, con confiar y con fluir. Y me encanta, Vane, que hayas contado esa historia. Yo como tu gemela que he visto todo el proceso muy de cerca y he visto esa transformación. Y es súper chévere porque sí, yo pienso en alguien, o sea, si al lado de la definición de autodisciplina podrían poner una foto, yo creo que debían haber puesto una foto tuya de chiquita. O sea, ¿cómo les explico lo autodisciplinada que era Vane desde que nacimos, yo creo? O sea, no sé desde que nacimos, pero en verdad desde que yo me acuerdo 6 años. Creo que desde la barriga, te juro que sí. Sí, o sea, Vane era la típica que tenía el pelo lamido, no se le paraba un pelo, hacía que le peinen con gel. Yo tenía todos los pelos así parados, como Vane solamente era como súper disciplinada, como que era una niña que sí, la definición de autodisciplina, y en verdad eso te ha llevado a muchos lugares que, de nuevo, volviendo al principio, la autodisciplina sí funciona, pero también te vi ser una niña completamente estresada. Total. Que no jugaba, que priorizaba muchísimo cosas que priorizan los adultos, y también te saltaste ciertas etapas y que son importantes para el bienestar emocional integral de un ser humano. Y también te vi en un momento en el que te diste cuenta que eso no te iba a llevar más lejos. Te vi en un momento en el que simplemente tu cuerpo físicamente no podía más. Y vi cómo con mucha gracia pudiste soltar. Vi que también no fue un proceso nada fácil, pero ahorita, en verdad, como los que te conocíamos antes y te conocemos ahora, podemos ver esa transformación. Y en verdad te digo, o sea, sigue siendo una persona súper disciplinada, pero se ve muy diferente esa disciplina, porque como tú dijiste, es una disciplina con mucha confianza y ya no con control. Entonces sigues teniendo tus sueños, sigues teniendo tus metas claras, pero sueltas mucho, y si se te cierran puertas tienes la confianza que otras están abriendo, y esa es la definición y eso es a lo que queremos llegar. Y yo sé que está siendo súper modesta, pero acaba de entrar a Oxford y a Cambridge, que son 2 de las mejores universidades del mundo, y yo vi también cuando te dijo que no Oxford la primera vez, y vi después como las dos casi que se están peleando para que vayas. Entonces sí, me parece una historia súper linda, y me parece un ejemplo súper bueno de cómo uno, cuando agregas a esa disciplina la confianza y el dejar ir, magia pasa. Y uno tiene que tener esas dos cosas en la vida, porque si no, simplemente puedes alcanzar todas las metas que te propongas, pero nunca vas a ser feliz. Y nunca vas a llegar a donde la vida te quiere poner, que puede ser mucho más grande a lo que nunca te imaginaste. Entonces, sí, yo creo que eso es como justamente el mensaje que queremos dar en este capítulo, que no todo es autodisciplina, no todo es cumplir metas externas. Van a haber miles de cosas que no estén en tu poder. Van a haber miles de momentos en tu vida en los que no puedas hacer nada para cambiar las situaciones, y ahí uno tiene que aprender a soltar y a confiar. Y mientras sueltas y confías, lo más importante que puedes hacer es desarrollar una relación amorosa contigo mismo, porque tú vas a ser la persona que más palo te des en esos momentos, y eso no te va a ayudar. Entonces, desarrollar autocompasión y autoamor cuando estás en esos momentos en donde estás soltando y dejando ir y aprendiendo, tienes que ser autocompasiva y tienes que ser paciente. Me encanta, Ale, y gracias por tus palabras. Casi me haces llorar, en verdad. Y es lindo que me hayas acompañado en todo este proceso. Y lo que dices me hace acuerdo, hay una persona que yo admiro muchísimo que se llama Charles Michel, y él, como creo que parte de mi spark en todo el tema de sostenibilidad es gracias a él. Pero lo que me encanta de él es como que su sabiduría en cómo lleva los procesos. Y me acuerdo que me marcó muchísimo yo cuando estaba en el hueco y no sabía qué hacer con mi vida. Me acuerdo que me metí en un Zoom call con él y decía, bueno, Dios, necesito respuestas. Y él es alguien que obviamente ha alcanzado millones de cosas y como que
también me imagino que es una persona súper autodisciplinada. Y cuando le preguntaron, ¿tienes algún regret en tu vida? Como que algo que cambiarías. Y la respuesta de él como que me cambió para siempre. O sea, él dijo, no en el sentido de las cosas que he hecho porque me han llevado al punto en el que estoy. Lo único que cambiaría es cómo me traté en el proceso. Y eso a mí fue como, wow. O sea, cómo me traté en el proceso. Y como tú dices, Ale, yo era una niña que por tanta autoexigencia siempre se trató mal en el proceso. O sea, alcancé todo lo que quise, pero el precio de todas esas cosas era haberme hablado súper mal, haberme autoexigido, haberme como que no había compasión ni amor de mí hacia mí. Entonces, eso es lo más importante. O sea, cuidar el proceso, cuidar la palabra, cuidar el pensamiento. Y los resultados pueden pasar y van a pasar de cualquier manera, por tu autodisciplina o por Dios actuando y moviendo cables en el cielo, que yo sí creo que sí pasa muchísimo. Pero sí, es esa mezcla, es esa intersección entre los dos. Porque el rato en el que tú fluyes y confías, tú no sabes la vida, los planes que tiene para ti. Y yo en verdad te puedo decir que mi sueño de la vida, o sea, yo cuando fui a Inglaterra y vi esas universidades, no sé si te acuerdas, Ale, que nos daban un tour. Y teníamos creo que 17 años, recién graduadas del colegio, que Ale y yo estudiamos en un colegio de monjas en Cuenca que se llama Catalinas. Claro, a duras penas creo que hablaba inglés y nos daban el tour y me brillaban los ojos, yo veía esos castillos, porque yo siempre he amado estudiar y eso es algo que en verdad es por amor, o sea, amo aprender, me da muchísima alegría. Y me acuerdo que nos contaban y nos daban toda la historia de la universidad y yo no sé tú qué pensabas, pero yo solo decía, qué increíble, pero esto no es para mí. O sea, qué hermoso y qué espectacular, pero por donde yo nací, nunca voy a llegar a estos lugares, como que no son para mí. Y siempre fue mi sueño y cuando pasé por todo este proceso, también era dejar ir todas esas posibilidades de sí cumplir ese sueño de esa niña que quería estudiar en estas universidades, que quería más conocimiento, ¿no? Y lo más lindo de todo fue que cuando me hicieron la entrevista para entrar a una de estas universidades, me preguntaron, porque es un programa que era para gente mayor con más experiencia en temas de conservación. Y me preguntaron, ¿cuál es tu historia? Y yo les dije, desde el fondo de mi corazón, yo no tengo más de un año de experiencia en conservación, pero este es todo el proceso que he pasado. Y lo primero que les conté fue mi historia de crecimiento personal y cómo solté y cómo me he trabajado a mí tanto estos últimos 3 años. Y me aceptaron por eso. O sea, estoy segura que me aceptaron por eso. Me dijeron, vamos a hacer una excepción por ti y como que te vamos a aceptar. Y yo sé que fue ese trabajo personal. Yo sé que eso fue, al final, esa historia que yo pude contar, que nunca me imaginé. Y nunca en la vida, en mis pensamientos de esa Vanessa de 17 años era una posibilidad. Y la vida te da vueltas y termina y te dice, sí es, pero siendo la persona que tú eres, no la persona que el mundo quiere que seas, sino la que tú en verdad eres y priorizándote a ti, poniéndote a ti primero, tratándote bien con amor y con compasión. Y me encanta eso porque tú empezaste diciendo que al principio cuando te tomaste ese tiempo para trabajar en ti mismo, lo que pensaste es, chao todos mis sueños porque estoy perdiendo 3 años de mi vida. Tiempo. Sin ser productiva, entre comillas. Y en verdad, volviendo de nuevo a la alegoría de la mochila con las piedras, no nos damos cuenta que el trabajo más importante y el más crucial es quitar esas piedras de la mochila. Porque con esas piedras no vas a llegar muy lejos. Y si llegas lejos vas a llegar acabado. Vas a llegar agotado, sin energía y sin poder disfrutar todo lo que está pasando porque ya no aguantas más del peso. En cambio, si te das ese tiempo, que el tiempo es demasiado relativo, pero si priorizas tu salud y tu bienestar mental y priorizas quitar esas piedras, quitar ese bagaje emocional, trabajar en tu amor propio, en la autocompasión, vas a llegar a lugares que siempre soñaste y mucho más. Y vas a llegar bien. Y no sé, Vane, si tú quieres contar lo que me contaste de que hablaste con tu psicólogo de rodar versus caminar. Pero yo creo que vas a llegar caminando.
Exacto. Y no rodando. Claro, mi psicólogo, yo con mi autoexigencia quería hacer todo así como a la perfección y como que siempre pensaba que entonces el trabajo espiritual va a ser de sufrimiento y tengo que sufrir y tengo que pasar esto. Y él me dijo, mira, Vane, tú quieres bajar la montaña y tienes dos opciones. Puedes bajar rodando, que vas a bajar y vas a llegar probablemente muchísimo más rápido. O puedes bajar caminando y disfrutando, que tal vez llegues más lento, pero vas a llegar igual y a tu ritmo. En el otro te vas a lastimar más y vas a llegar más rápido, que es la forma más brusca de hacerlo. Y la otra es caminar, tomarte tu tiempo, darte tu espacio, igual vas a llegar. Entonces, claro, mucho de esto, y esto tal vez, Ale, podemos hacer otro capítulo para meternos a profundidad, porque creo que es un tema espectacular y tú justo te vas a ir a un retiro sobre este tema, pero tiene muchísimo que ver con el balance de la energía femenina y masculina. La energía femenina es una energía de disfrutar, de soltar, de confiar. La energía masculina es una energía de acción, asertiva, en la que tú estás en control de las cosas que pasan, ¿no? Que las dos son súper necesarias, como hemos hablado. O sea, las dos son demasiado necesarias para manejarnos en este mundo, pero el problema es que hemos olvidado por completo que existe esta otra energía que está completamente disponible y que es la que hace que la vida sea muchísimo más ligera, que es la femenina. Y esto no tiene nada que ver con que si eres hombre o mujer. Todos tenemos las dos. Entonces, y muchísimas mujeres hemos dejado de cultivar nuestra energía femenina. Nos hemos ido en contra de nuestra energía femenina porque el mundo te exige y te pide mucho que seas de cierta manera. Y si quieren escuchar un poco más sobre este tema, en el capítulo número 2 de la primera temporada hablamos con nuestra mamá sobre este tema. Pero sí, o sea, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con aprender a disfrutar, soltar, confiar. El momento perfecto. Ram Dass decía, no hay solamente la confianza, sino el momento perfecto. Y hay momentos que no son y que tú no sabes y que tienes que aceptar que no son. Para mí, irme a Oxford no era el anterior año porque yo tenía que aprender muchísimo y aprendí muchísimo este año. Era este año. Pero eso no quiere decir que no era, simplemente no era el momento correcto. Y eso es algo que tenemos que aprender a aceptar y confiar y decir, bueno, si no pasó, pero yo siento en mi corazón y tengo esta confianza y tengo esta aceptación y este agradecimiento en el momento en el que estoy, igual va a pasar, de una u otra manera y de maneras que nunca me voy a esperar. O no va a pasar, porque no tenía que ser. O tal vez no, pero va a pasar lo mejor que sea para ti. Exacto. Me encanta este tema. Creo que hay un montón de información aquí, entonces tal vez resumamos y cerremos y al final les vamos a dejar con un ejercicio práctico porque nos encanta siempre terminar con algo que pueden aplicar y que les pueda ayudar. Pero para hacer un pequeño resumen de lo que hablamos es que la autodisciplina, si bien es muy útil para alcanzar metas externas, no lo es todo. Y hay un lado oscuro de la autodisciplina que te puede llevar a no tener felicidad y no poder cultivar el lado femenino. No creo que ya resumí mal. Puedes resumir. Está bien. Mejor resumiendo. No, está perfecto. Bueno, hay este otro lado que necesitas infusionar la autodisciplina con confianza, con energía femenina, con dejar ir, y necesitas trabajar en ti mismo y quitar todo ese bagaje. Y a veces la no acción es la clave para esto. Y lo más importante de todo es en este proceso desarrollar una relación amorosa contigo mismo. Exacto. Y ese es el recurso práctico que les vamos a dar. Hay una meditación súper famosa que se llama en inglés Loving Kindness. El nombre antiguo es Metta y en español se llama la meditación de bondad amorosa. Y es una de las meditaciones más estudiadas científicamente. Los efectos son súper comprobados que ayudan a las personas a tener una vida más plena si la practicas regularmente y a tener mucha más autocompasión, mucha más gratitud en tu vida, que son emociones que al final te llevan a tener una mayor satisfacción de vida. Entonces es una meditación súper sencilla que les invito a hacerla si quieren cuando terminen este podcast. Pueden entrar a un lugar seguro en donde se sientan que no van a estar interrumpidos. Lo pueden hacer desde 5 minutos hasta 10, 20, los minutos que ustedes se quieran quedar. Pueden poner algún tipo de música que les relaje. Se sientan, se conectan con su cuerpo, con su respiración. Y cuando ya se sientan
presentes, imagínense a una persona que aman y que sienten que les ama de vuelta. No, si no tienen a ninguna persona, puede ser una mascota, un animal, o hasta puede ser una planta, una obra de arte que ustedes han hecho, un poema, cualquier cosa que les produzca un sentimiento de amor. Y cuando piensen en esa persona, en ese animal o preferiblemente en algo vivo, o una planta o la naturaleza, sientan por varios momentos ese sentimiento expansivo. Sientan ese amor. Fíjense cómo se siente en su cuerpo, en qué parte está. Y quédense unos minutos cultivando ese sentimiento. Y cuando ya tengan ese sentimiento cultivado y sientan su corazón expandido, pueden repetir esto. Puedo sentirme seguro, protegido y libre de todo daño interno y externo. Puedo ser feliz y estar satisfecho. Puedo estar todo lo sano y pleno que sea posible. Puedo experimentar la paz del despertar. Y una vez que se digan esto a ustedes mismos, pueden imaginar expandiendo ese amor a otras personas que aman y pueden expandir hasta al mundo, a su país, de acuerdo a cómo se sientan. Pero esa meditación es súper, súper efectiva para poder empezar a cultivar compasión. También les vamos a dejar un link a una meditación que la pueden escuchar y que les va a ayudar. Me encanta, Ale. Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado. Si sienten que tienen a alguien o conocen a alguien que este episodio le va a servir, compártanlo. Dennos un review también, que nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.